Entonces, para empezar, hablemos de las inequidades e incluso de desigualdades en lesiones de causa externa. Lo primero y en lo que hemos profundizado más, tal vez por nuestra preocupación como equipo en la parte de tratar de aportar con información, con investigación al tema del posconflicto o el posacuerdo por ahora en Colombia, fue en el tema del homicidio. El homicidio es una excelente variable para medir la violencia, no estoy diciendo en Colombia, en todo el mundo se utiliza porque realmente la violencia letal es, pues, primero que todo la que mejor se mide. El registro de otros tipos de violencia en países como Colombia pues es muy difícil. En países obviamente de alto nivel de desarrollo, un simple atraco a mano armada queda siempre registrado. Es muy difícil en un país como Colombia lograr eso. Entonces nosotros tomamos el tema de homicidio como una variable, digamos, que engloba todas las formas de violencia y a fe que lo logra. El tema del homicidio en Colombia tiene una historia larga de explicar para que podamos entender cómo se está comportando en estos últimos años y cómo entendemos el tema de las inequidades y las desigualdades. Lo primero es que el homicidio en Colombia a principios de los 80 era esencialmente igual en cuanto a la carga total a otros países de América Latina. Y eso nos debe sorprender porque luego se dispara. Se dispara a principios de los 80 por los mercados ilegales. El principal mercado ilegal en Colombia es el del narcotráfico. El mercado ilegal normalmente atrae una enorme cantidad de armas. Ocurre en África, y ocurre en África, por ejemplo, con los diamantes, ¿sí? Y ocurre en muchas regiones con rentas que pueden generar a los grupos, digamos, de mafias ilegales, una gran capacidad armamentística de poder. Eso produce una gran escalada que, como todos sabemos, hacia principios de los 90 llega a su clímax. Nosotros tenemos datos de homicidios, de mortalidad en Colombia desde el 79, se empiezan a ser confiables desde el 85, pero tenemos variables demográficas como área rural urbana desde el 92. Tenemos un estudio sobre eso, separando área rural y urbana. Pero sí sabemos que hay una escalada muy fuerte hasta ese año y sabemos que la cúspide a nivel Colombia en cuanto a violencia total por homicidio es en el año 1992, ¿sí? Es el año obviamente en que los carteles de la droga empiezan a decaer. No es exactamente el año, es la época. Recordemos que el cartel de Cali, el cartel de Medellín, las capturas, las muertes empiezan por esta época, ¿sí? Pero por otro lado hay una caída y luego hay un disparo del conflicto armado interno. Sí, eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Se habla entonces de que, aunque al principio, cuando se hace una retrospectiva del homicidio en Colombia, ya con otras fuentes de información, porque las hay, se habla de que nosotros llevamos unos 70 años de conflicto armado interno desde la muerte desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Se habla de que hay una época de violencia de unos 8 años, de una negociación bastante imperfecta y traicionada, que llega a un periodo que es el del conflicto armado interno con la guerrilla de las FARC y otras guerrillas que van apareciendo, pero dicen algunos expertos que ya en los 80 ya no se habla de una violencia, se habla de las violencias, donde se sobreagregan muchos factores y el conflicto se recrudece muy fuertemente en los años 90 y 2000, teniendo el pico más alto en el año 2002. Digamos que el siglo XXI presencia una gran caída, con picos de sierra, uno muy especialmente claro en el 2009, pero la caída permanece más o menos hasta nuestros tiempos. Sin embargo, y esto es muy importante de anotar, Colombia sigue teniendo uno de los niveles de homicidio más altos del mundo, lo cual tiene que tenernos en alerta. Ahora, ¿qué es lo que pretenden nuestros estudios? En el marco del posconflicto es dar iniciativas de política de qué es lo que nos tiene que poner en alerta para el futuro. Porque si bien en este momento hemos logrado contener la mayor carga de violencia que teníamos en Colombia y hemos logrado reducir respecto a principios de siglo el homicidio a una tercera parte, no podemos estar confiados frente a lo que se nos viene porque todavía tenemos un nivel de violencia muy alto. Uno en Colombia puede decir, hombre, las diferencias en que viven las personas en el campo son notables frente a la ciudad. Y eso nos hace pensar que esta variable, además de mostrar diferencias, muestran inequidades. Pero pensemos en diferencias. Por principio, en 1992, nosotros lo que encontramos en nuestros estudios es un gran pico, sobre todo en área urbana, y cae el homicidio.
pero en ese mismo pico no existe en área rural. Realmente entre el 92 y el 97 en área rural es plano, mientras que en el área urbana hay una caída. En el 97 hay un disparo en ambas, pero el disparo es mucho más fuerte en área rural. Recordemos que en esa época, hasta el 2002, que hay un pico en ambas, pero el pico es mucho más fuerte en área rural. Hay una época de muy fuerte intensificación de la violencia entre todos los actores armados. Cuando decimos todos, son todos, pero pensemos sobre todo que hay un tema de control territorial muy intenso entre las guerrillas, los paramilitares y también las fuerzas del Estado. Y hay el empleo de la masacre como herramienta de control territorial que dispara enormemente el asunto de la violencia homicida. Hay otro tema que hay que tener en cuenta, y es que cuando el Estado pierde el poder de control, dice Max Weber que se llama Estado el que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Entonces uno no puede atribuir, si uno se pone a medir los fallecimientos por conflicto armado, se dice que fueron 250.000 en los últimos 70 años, pero realmente la cifra puede ser engañosa, porque esos son los que fallecieron directamente como consecuencia del conflicto armado, pero no necesariamente son los que fueron consecuencia del conflicto armado, son muchísimos más. Bueno, entonces se dispara hasta el año 2002 y de ahí empiezan a caer. Realmente la implementación del Plan Colombia y el aumento de capacidad disuasiva del Estado coincide con la caída del homicidio de una manera muy marcada hasta el año 2005, 2006, en ese momento se desacelera. Más o menos se puede plantear el hecho de que naturalmente es muy fuerte la caída, a partir de un momento en que hay un control más fuerte, pero la desaceleración es más o menos normal porque obviamente hay un reagrupamiento de fuerzas ilegales y luego un cambio de estrategias que hace que en 2009 haya un nuevo pico. Acuérdense que ya hay acciones en áreas urbanas de las guerrillas, hay extradición de líderes paramilitares y luego hay una nueva caída. ¿Qué podemos concluir de ahí? Que la dinámica del homicidio coincide mucho con la dinámica del conflicto armado interno. Y es que en Colombia nosotros nos encontramos que durante casi todo este periodo de 1992 a 2015, casi todo, es mucho mayor la carga de mortalidad, las tasas de mortalidad por área urbana que por área rural. Y eso es un hallazgo demasiado raro en casi toda la literatura mundial. Encontramos muy poquita evidencia en la cual la tasa de mortalidad rural fuera mayor que la urbana. Realmente el homicidio es un fenómeno esencialmente urbano, como aparece en todos los reportes, incluso de la Organización Mundial para el Estudio del Homicidio de la ONU. Eso confirma lo que acabamos de mirar. Es una mecánica muy relacionada con el conflicto armado interno. Sin embargo, cuando va cayendo el homicidio de manera muy precipitada durante este siglo, va cayendo sobre todo en área rural. ¿Por qué? Porque justamente coincide con el conflicto armado interno, mientras que el área urbana cae mucho más lentamente. Y ese es el desafío al que nos enfrentamos, sobre todo, y ahí es donde les estaba hablando ahora, porque cuando hablamos de grupos de edad, son los más jóvenes en las ciudades donde está cayendo más lentamente. Bueno, no está cayendo más lentamente, está estancado. Y ese es un punto en el cual los gobiernos locales y nacional tienen que poner más énfasis. Los jóvenes en las ciudades son los que en este momento están sosteniendo las tasas de homicidios en niveles más altos. Ya se sabe qué hay que hacer, hay muchas investigaciones y muchas evidencias que muestran cómo se puede contener la violencia en las ciudades. De hecho, hay experiencias a nivel mundial que se han mostrado ya exitosas. De hecho, esas experiencias implementadas en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá han demostrado funcionar. Y la inversión debe ir muy enfocada hacia allá. Obviamente, el poder disuasivo del Estado en las áreas rurales en Colombia tiene que ser continuo, de acuerdo a lo que muestra la evidencia en Colombia también. O sea, no es una cuestión que se pueda desprender de nuestras investigaciones, sino de muchas investigaciones que ya se han hecho, de los autores que nosotros citamos en nuestros trabajos, pero sí es muy importante, además del poder disuasivo del Estado, trabajar en una cuestión también de disuasión en las ciudades, pero también en campañas de prevención, de trabajo en los vecindarios, porque tengamos en cuenta algo, y es que el perfil del homicida y el perfil de la víctima suelen ser muy semejantes y tiene que ver con hombres jóvenes con poco nivel educativo que viven en zonas demográficamente muy densas y altamente expuestos al alcohol y a las drogas. Ese es nuestro segundo estudio, coincide en mucho en las conclusiones,
Pero realmente hay una conclusión central, y nosotros lo hicimos sobre todo basados en un estudio anterior a este proyecto. Fue que nos encontramos que casi la mitad de las inequidades totales en mortalidad en hombres, las inequidades totales educativas, medidas por pendiente de la desigualdad, casi la mitad de esas inequidades son por homicidio en hombres jóvenes, menores de 65 años. Entonces eso nos llevó a investigar, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos pudimos estudiar qué era lo que pasa, es que increíblemente esa caída tan pronunciada a partir del año 2002, o sea, digamos, a lo largo de todo el siglo XXI, y ojo, es desde 2002 hasta 2015, no para en ningún momento, es todo el siglo XXI, esa caída realmente coincide con un gran incremento en la inequidad educativa. Ya no estamos hablando de desigualdad, sino de inequidad. O sea, los que se han aprovechado más, a quienes le ha sido más útil la disminución en las inequidades, es a las personas con mejor nivel educativo. Y como sabemos, la educación es un excelente proxy de prosperidad, en muchos sentidos. Lo cual quiere decir que los que tienen, y eso es lo que hemos observado, los que tienen un nivel educativo más alto han disminuido su nivel de homicidio de una manera muy pronunciada, mientras los que tienen un nivel educativo bajo han disminuido de una manera pobre, digamos que están casi estancados. Esto implica, como veíamos entonces en las diferencias urbano-rurales y en jóvenes de las ciudades, que justamente es en los jóvenes de las ciudades menos educadas que tenemos que enfocarnos, porque son los menos educados y son los de las ciudades los que están siendo víctimas y victimarios del homicidio. O sea, es una cuestión de focalizar en los más necesitados los esfuerzos para evitar que la violencia homicida siga cobrando más víctimas. Ese es el primer paso y es donde más hemos puesto énfasis en estos trabajos pensando en el posconflicto. Además del homicidio, lo que encontramos en casi todas las demás causas de muerte, incluso de causa externa, además de las crónicas, las infecciosas, son patrones muy comunes. Las personas más jóvenes son las que tienen la mayor carga de inequidad con respecto a las que tienen mediana edad, y las que tienen pues mayor edad tienen una menor carga de inequidad, aunque eso es un hallazgo esencialmente intuitivo. Normalmente pues obviamente cuando la edad avanza más es más natural la muerte, es lo que llama crossover. Obviamente si uno no se muere joven, se muere mayor, pero igual es menos normal que eso ocurra, por ejemplo, en lesiones de causa externa. Otra parte del comportamiento más o menos típico de todas las causas de muerte es que haya un pico a final en los últimos años, y eso sí implica el fracaso del sistema de salud que está ocurriendo recientemente, y sobre todo en el modelo preventivo. Mírese que si ocurriera solamente en crónicas, pero el hecho de que ocurra, por ejemplo, en suicidio o accidentes de tránsito, implica que incluso hay un gran descuido en la parte preventiva para este tipo de enfermedades. Entonces, son patrones que ocurren más o menos de manera corriente. Ahora, hablando de enfermedades de lesiones de causa externa, las que nos falta por analizar, lo que encontramos en suicidio es que siempre se ha venido trabajando en el tema de suicidio desde el punto de vista de los factores de riesgo, ¿sí? Que ya los saben los expertos, pero en tema determinante no se ha venido trabajando mucho, y sí se encuentra que durante todo el periodo, incluso independiente de que haya habido primero una caída y luego un incremento, siguen creciendo las inequidades educativas, lo cual invita a que se trabaje mucho más el tema de determinantes sociales, para que también se trate de adherir al gradiente en ese tema, en el tema preventivo. En accidentes de tránsito también encontramos una creciente inequidad que nos invita también a pensar sobre todo en los factores subyacentes que nos están llevando a que el accidente de tránsito en cuanto a inequidades esté creciendo. Y también encontramos un grado creciente de accidente de tránsito en adulto mayor, lo cual nos pone a pensar, y en eso estamos trabajando en un nuevo proyecto, en tratar de trabajar grupos etarios y usuarios viales, y también tratar de mirar las políticas viales, cómo han venido surtiendo efecto en las ciudades. Sobre otro proyecto también estamos trabajando sobre eso, porque ya es cuestión también de trabajar la evaluación de políticas públicas que efectivamente se han implementado, no es solamente sugerir políticas, porque realmente la parte de inequidades en salud, como se ha venido trabajando en los países desarrollados, pues no es solamente medir unas diferencias, que hay que hacerlo,
¿sí? No solamente hablar de unas diferencias o teorizar sobre unas diferencias, sino medirlas, sino medir unas diferencias, proponer unas medidas, ¿sí? O proponer pues al menos unas intervenciones, y también si ha habido unas intervenciones o las propuestas se implementan, pues tratar de hacer mediciones. Y ya hay unas intervenciones, por ejemplo, en accidentes de tránsito que ameritan ser medidas, qué tan exitosas fueron, y sobre eso pues también hay proyectos que se vienen desarrollando por parte del equipo en el que estamos trabajando.